過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるHola, soy Toji, hoy vengo a saludar a los miembros del canal, un saludo para TG Itachi, para Darkboy079, para Sebastián Mendoza, para Máximo Jiménez, para Basir Rodríguez, para Kazetsu Kagenou, para Gutiérrez JR. Para Christoph 520 ST, para Gato Soviético, para Cristóbal Asenjo, para Juan José Rangel, para Alex Bautista, para Snyder, para Spectra Phantom, para Jair Extra, para Espíritu de Luz, para Javier Onofre, para Roberto del Rosario, para Dark, para Blacky Dragon, para Rasil Rodríguez, para Juan Diego, para Panadero, para Ángel Marín, para MTW11, para Michael Cubo, para Rupstrique, para Facundo Nahuel, para Az José Oz, para Alejandro López, para Sait Zero, para Edgar Martínez, para Miel 4-bit, para Antonio Bonilla, para C700, para Kainix, para Mauricio Hernández, para Brian Morales. Y finalmente, un gran saludo para mi querido admin, David DB, para Gallego 5, que se unió al canal con el Rago Dios Universal. Y para Michael González, que se unió al canal con el Rago Estás Loco. Estás Loco Insecto. Muchas gracias por el apoyo. Ven pronto, Goku. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Ichigo jugó con Akeno desde hace algún tiempo. Y ya era hora de que volviera a hacer sus deberes. Y casi se equivocó en todas las preguntas. Ichigo no pudo evitarlo y decidió ayudarla. Parecía gustarle mucho y empezó a llamarlo Ichi-chan. ¿Cómo puedo resolver esta pregunta, Ichi-chan? Es realmente difícil, Akeno sintió que era demasiado estúpida. Pero fue solo matemática que se equivocó en todas las respuestas. Pero en otros temas pudo responder todo correctamente. Entonces ella no era estúpida, simplemente no era buena en matemáticas. Ichigo pudo resolverlo sin siquiera intentarlo. Eran solo matemáticas de nivel elemental. Pero si él le dijera todo, ella no lo recordaría. Luego le enseñó cómo resolverlo. Su explicación fue simple y directa al grano. Entonces Akeno podría atraparlo con bastante facilidad y comenzar a usarlo. Wow, creo que ahora entiendo todo. Muchas gracias, Ichi-chan. Akeno sonrió alegremente. Ella le agradeció dándole uno de sus bocadillos favoritos que le ocultaba a su madre. Ichigo aceptó. No le gustaba mucho comer bocadillos, pero Akeno realmente esperaba que le gustara. Entonces hizo que pareciera que le gustaba. Es bueno. Akeno se puso más feliz solo porque parecía gustarle su merienda. Terminé mi tarea. Vayamos a jugar juntos afuera, Ichi-chan. Akeno tomó la mano de Ichigo y lo arrastró fuera de la casa. Quería presentarle todo lo que haría cuando tuviera tiempo libre. Ella lo llevó al estanque de peces. Ella sola crió muchos peces hermosos. Y luego lo llevó al pequeño jardín. También cuidaba muy bien las flores. Su emoción al presentarle todo pareció entristecerlo. Era como si no tuviera amigos con quienes pudiera compartir todo. Si alguno de sus amigos supiera lo que pensaba, lo mirarían raro. No debería ser él quien hable de no tener amigos. Si no fuera por sus posibilidades, estaría en una situación incluso peor que la de Akeno. Ichigo pasó algún tiempo con Akeno afuera. Akeno se estaba divirtiendo mucho mientras Ichigo se aseguraba de que ella fuera feliz. Masaki lo crió bien. Ella siempre le decía que fuera amable con las mujeres si era posible. Siempre lo olvidaba pero intentaba recordarlo. ¿Cómo es? ¿Es divertido jugar conmigo? Akeno le preguntó a Ichigo tímidamente. Esta fue la primera vez que jugó con alguien de su edad.
Ichigo asintió y le dijo que era divertido. De verdad, jeje. Entonces tendrás que visitarme más en el futuro, ¿está bien? Akeno miró al cielo. Ya era casi de noche. Sabía que él volvería a casa pronto. Lo haré, no te preocupes. Sé cómo llegar a este lugar. Y no está tan lejos de casa. Ichigo pensó que podría venir a este santuario todos los sábados porque estaba de camino a la sede de Shinigami en el mundo humano. Akeno cuando escuchó eso sonrió y le mostró su dedo meñique. El mentiroso tiene que comerse 1000 pasteles y engordar mucho, ¿sabes? ¿1000 pasteles? ¿No se suponía que serían 1000 agujas? Ichigo sabía que no debía decir nada más que tocarle el dedo meñique. Hizo una promesa y nunca volvería a cumplirla. Entonces volvamos adentro o mi mamá se enojará mucho. Akeno volvió a tomar la mano de Ichigo y lo arrastró con ella. Ichigo sacudió la cabeza y la dejó hacer lo que quisiera. Debieron haber tardado muchos días en volver a verse. No fue a la escuela porque alguien intentó secuestrarla antes. Así que ahora recibe educación en casa. Mientras estaban a punto de entrar a la casa, Ichigo la detuvo primero. Espera. Sentí que había mucha gente escondida dentro de la casa. Akeno cuando escuchó eso su rostro se puso pálido. Parecía saber lo que iba a pasar si entraban a la casa. No te preocupes, son humanos normales. Por eso nadie podía sentirlos. ¿Qué debemos hacer, Ichi-chan? ¿Deberíamos llamar a mi mamá y a mi papá? Ella le preguntó. Ella no tenía nada que pudiera llamarlos. Dejó su teléfono dentro de la casa. No, ellos ya saben que estamos aquí y quieren tendernos una emboscada. Si vamos a la casa principal ahora, nos atacarían. Akeno se asustó. Ichigo la abrazó y le susurró como solía hacerlo cuando intentaba consolar a sus hermanas gemelas. No te preocupes. ¿Olvidas que soy muy fuerte? No pueden hacerte nada si estoy aquí. Ichigo sonrió y la tranquilizó. Cuando vio que Akeno se había calmado. Luego usó su habilidad de Fullbring. Su brazalete de flores podría permitirle controlar cualquier planta o algo que estuviera hecho de ella. Y dentro de la casa que tenía tanta madera. Podía controlar esa madera y hacer enredaderas que fueran fuertes como el hierro para atraparlos a todos. Eran solo humanos. No pudieron resistirlo un alto. El sonido del arma sonó pero fue inútil. Ese sonido ya había sido escuchado por Barakiel y Sin. Vendrían aquí en un segundo, tengo miedo. Ichi-chan sollozó. Akeno abrazó fuertemente a Ichigo. Parecía tener trastorno de estrés postraumático. Odiaba los ruidos fuertes. Está bien, Akeno. Ya los vencí. Son muy débiles. En realidad. Ichigo asintió con la cabeza. Los ojos de Akeno brillaron y lo miraron con admiración. Él era más joven que ella pero podía hacer algo que ella no podía. Akeno. Ichigo. ¿Están bien ustedes dos? La que llegó primero fue Shuri. Cuando llegó miró alrededor del lugar. Podía sentir muchas presencias dentro de la casa. Ella entrecerró los ojos antes de mirar agradecida a Ichigo. Sabía que él se había ocupado de los que estaban dentro de la casa. Si no fuera por él, es posible que Akeno haya sido secuestrada nuevamente. Gracias, Ichigo-kun, por proteger a mi hija. Shuri agradeció sinceramente a Ichigo. Fue como ella dijo. Si él no estuviera aquí con su hija, podría ser secuestrada de nuevo y esta vez quizá no la recupere. Ichigo no supo cómo responder a eso. Él simplemente asintió con una sonrisa. Después de eso, Shuri entró a la casa. Ichigo no sabía qué quería hacer con ellos pero sabía que no debería ser algo hermoso. Sintió que Shuri había creado una barrera que mantendría el sonido en su interior. Podría interrogarlos para obtener información. Barakiel y Sin llegaron un poco más tarde. Cuando vieron que los dos estaban bien, suspiraron aliviados. Esta barrera. Creo que no deberíamos entrar ahora. ¿De qué estás hablando? Deberíamos entrar y ocuparnos de ellos. No es necesario, mi esposa ya está en eso. Pronto obtendremos información, pero créeme, no querrás enfrentarla cuando se enoje. Barakiel parecía tener miedo de su esposa. Y Sin solo pudo asentir. También le tenía miedo a su esposa. Pero no al nivel de Barakiel. Shuri salió de la casa poco después. Miró a su hija y a Ichigo. Ustedes dos vayan y espérenos en la casa principal. Y no se preocupen, hay una barrera muy poderosa erigida allí para que ningún enemigo pueda entrar. Akeno se mostró reacia a separarse de su madre pero con el cuidado de Ichigo. Ella asintió y lo siguió. Shuri no pudo sonreír ante lo lindos que eran los dos cuando se tomaron de la mano y se alejaron juntos. Y cuando estuvo segura de que su hija e Ichigo habían entrado a la casa principal.
Luego habló con su marido y con Isin. Me uniré a la Brigada del Caos. Cuando escucharon lo que Shuri había dicho, mostraron sentimientos encontrados. La Brigada del Caos fue fundada por el dios dragón infinito Opis. Originalmente quieren conquistar el vacío, pero luego cambian su objetivo para proteger a los humanos. En cuanto a la razón, no sabían por qué el dios dragón infinito había cambiado su objetivo. Y cualquiera que se uniera a ellos, su familia estaría protegida por el mismísimo dios dragón infinito. ¿Estás realmente seguro de esto? Aunque Opis protegería a Akeno por ti, tienes que hacer muchas cosas peligrosas por ella. Era como una espada de doble filo. Barakiel no quería que su esposa hiciera nada peligroso. Está bien. La conocí no hace mucho y sé que no es tan irracional como cualquiera dice. Se preocupa por su gente. Barakiel apretó los dientes. Se había puesto en contacto con su amigo el gobernador de Grigori pero no pudo ayudarlo. Donde vivían era donde su influencia en el lado sobrenatural era menor o nula. No podía enviar a su subordinado para protegerlos. Y la razón era que no quería volver a empezar una guerra con esos antiguos segadores de almas. Eran muy poderosos y podían rivalizar fácilmente con sus 3 facciones. ¿Puedo sugerir algo? ¿Por qué no dejas que Akeno viva con nosotros? Y Sin sabía que Yoruichi enviaría a alguien para cuidar de él y su familia después de saber que él estaba aquí y Masaki, su esposa, casi es asesinada por un hueco. No le habló de su esposa sino de su equipo de recopilación de información. Ella sabría todo sobre él. ¿Y si los de Imejima vinieran a su casa? Serían tratados por el Onmitsukido. Onmitsukido era diferente de Shinigami. Trabajaban en las sombras como los ninjas de la película. Shuri vaciló. Ella tampoco quería unirse a la Brigada del Caos si era posible. No eran malas personas, pero si se uniera no tendría tiempo para su hija y su familia. Ichigo y Akeno entraron a la casa principal. Se erigió la barrera mayor. Por tanto, el interior de la casa debería ser seguro. Akeno se había calmado. Y se volvió mucho más pegajosa que antes. Aunque ella se había calmado, todavía temía que alguien viniera y la secuestrara nuevamente. Al principio, a Ichigo no le gustaba que la gente se quedara tan cerca de él. Solo su madre fue una excepción. Pero en este tipo de situación, recordó las palabras de su madre. Por favor, sé amable con la chica con problemas a lo que te sientes cercano. Desde su perspectiva, ahora se consideraba que Akeno era su amiga, por lo que la dejó hacer lo que quisiera. No fue como si hubiera perdido algo. Y mientras se dirigían a la sala dentro de la casa principal, encontraron a una niña con un estilo extraño de vestimenta comiendo galletas. Ella los miró y los ignoró para comer más galletas. Akeno, que vio a la niña, no pudo evitar preguntar. ¿Quién eres y por qué estás aquí? ¿Dónde están tus padres? La niña parecía tener la misma edad que Ichigo. Sus padres deberían cuidar de ella. La pequeña la ignoró y siguió comiendo sus galletas. Akeno frunció el ceño al ver que la ignoraba. Quería discutir con ella pero Ichigo la detuvo. Déjala comer sus galletas. Debe tener mucha hambre. Ichigo no podía sentirla en absoluto. Era como si ella estuviera allí y no estuviera allí al mismo tiempo. En conclusión, esta pequeña debe ser muy fuerte. Incluso podría ser más fuerte que el padre de Akeno. Pero aunque ella debe ser muy fuerte, ella no era violenta y solo se ocupaba de sus propios asuntos. Así que no deberían perturbarle la hora de las galletas. Interesante, la pequeña niña que ignoró a Akeno por completo, le dijo a Ichigo. Ichigo esperó a que ella dijera más, pero ella volvió a comer e ignoró por completo a Ichigo. A Ichigo no le importó y miró a Akeno que estaba haciendo un lindo puchero. Se sintió molesta cuando la niña le habló a él pero no a ella. Brusco. Akeno luego fue a la cocina a buscar algo de comer también. Le preguntó a Ichigo si quería algunos dulces y té y él simplemente asintió. Aunque usó poder espiritual para lidiar con los secuestradores, también tomó algo de su resistencia. Y los dulces tenían mucha energía así que no estaba mal comerlos ahora. La niña terminó sus galletas y luego miró a Ichigo. Antes estaba ocupada comiendo pero ahora estaba libre. Únete a mí. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Interesante, yo, no sé a qué te refieres. Únete a mí, ¿quieres decir que quieres jugar conmigo? La niña lo pensó un poco antes de asentir. Está bien, entonces, ¿a qué te gusta jugar? ¿Matar bestias del vacío es algún tipo de videojuego? La niña volvió a pensar un poco. Ella asintió de nuevo. Ichigo quería preguntarle dónde deberían jugar el videojuego. Pero no vio ninguna consola de juegos por ninguna parte.
tararear. Y mientras intentaba buscar la consola de juegos. Entonces la niña le señaló con el dedo. Su cuerpo quedó envuelto en una hermosa luz violeta. Ichigo se sintió más fuerte. ¿Eh? ¿Qué me acabas de hacer? Bendición. Ichigo quería hacer más preguntas, pero la niña simplemente lo ignoró nuevamente. Luego desapareció como nunca antes había estado allí. ¿Ella podría darme una bendición? ¿Qué es ella? Ichigo no tuvo tiempo de pensar mucho en eso cuando Akeno regresó de la cocina. Ella no parecía recordar que antes había una niña pequeña. Era como si la niña que vio fuera solo su alucinación. Si no fuera por eso había una señal extraña en su pecho izquierdo y se sentía más poderoso. Pensaría que la niña que vio era en realidad su alucinación. El signo era de una serpiente que se comía la cola y de un signo de infinito. Este mundo está lleno de misterio. Realmente quiero saber más sobre esto. Ichigo se sintió emocionado. Lo siento, Otis-chan, pero tengo que rechazar. Fuera de la casa principal, la niña que conoció Ichigo era en realidad Otis, el dios dragón infinito. Ella era uno de los seres más fuertes del mundo. Y él acaba de recibir su bendición. Otis cuando escuchó que Shuri no quería unirse a ella. Ella se sintió realmente triste. Triste, agua, Otin-chan. Shuri no pudo evitar levantarla y abrazarla. Aunque no puedo unirme a ti. Pero sabes que puedes venir aquí en cualquier momento. Voy a hornear tantas galletas como quieras. Y Shin y Barakiel estaban cerca y no pudieron evitar sentirse asombrados por Shuri, quien trataba a Otis como a una niña. Otis asintió en su abrazo. Se sintió bien cuando la abrazaron. Otis luego le dio una bendición también, pero no era el mismo Ichigo que se había unido a ella. Pero fue suficiente para protegerla a ella y a quienes estaban cerca de ella. Shuri se sorprendió al recibir su bendición. Ella es una buena chica, ¿no? Y Shin y Barakiel no pudieron evitar asentir. De hecho, era una buena chica. Shuri con su esposo e Shin entraron a la casa principal. Otis no estaba a la vista ya que había regresado a su casa dentro del vacío. Ella vivía allí y no había mucha gente que pudiera vivir allí porque serían aplastados por la enorme presión. Incluso Barakiel no podía permanecer allí durante 10 segundos sin preparación. Akeno cuando vio que su madre y su padre habían regresado corrió hacia ellos y los abrazó fuertemente. Todo está bien ahora. Ya no necesitas preocuparte por eso. Shuri consoló a su hija. Se sintió contenta de que Otis le diera su bendición para que Akeno estuviera protegida todo el tiempo. No necesitaba irse a vivir con la familia Kurosaki. En cuanto a esos secuestradores, Otis los había llevado al vacío para que Shuri no tuviera que limpiar el desorden. ¡Qué buena chica! Ya es muy tarde. Creo que deberíamos irnos a casa ahora. Si quieres ayuda, contáctame en cualquier momento. Y Shin habló con Barakiel y Shuri mientras miraba el reloj. La luz del sol ya había salido. Y a Masaki no le gustaba que llegaran tarde a cenar. Shuri quería invitarlos a cenar, pero Shin dijo que no le contó a su esposa al respecto, por lo que es posible que ella ya hubiera preparado la cena y estuviera esperando a que llegaran a casa. Akeno se sintió triste por tener que separarse de su amiga. Pero recordó su promesa de ir a jugar con ella. Entonces se sintió un poco mejor. ¿Volverás, verdad? Lo haré. Vieron cómo dos niños pequeños hablaban entre sí. Sintieron que los dos eran muy lindos. Y Shin tomó algunas fotos de ellos y se las daría a su esposa más tarde para obtener más mesada. Mi hijo es mi cofre de dinero. Entonces Shin e Ichigo se despidieron de ellos y regresaron a casa. Akeno miró la espalda de Ichigo y luego pensó en algo. Luego les dijo a su madre y a su padre. Papá, mamá, quiero ir a la escuela. ¿Puedo ir? Akeno no quería ir a la escuela antes porque tenía miedo de que la secuestraran. Pero si ella asistió a la misma escuela que Ichigo, él la protegería. Shuri supo inmediatamente a qué escuela quería asistir. Miró a su marido y él también lo supo. Por supuesto, ¿por qué no? Mamá te enviará a la escuela a la que asiste Ichigo-kun. ¿Qué tal eso? Akeno escuchó eso y se sintió muy feliz. Su madre la conocía mejor. Y su padre también. Luego, los tres pasan tiempo juntos y sobre el clan Imejima. Ya no tenían que preocuparse por eso. Ya debían saber que ella y su familia obtuvieron protección de la Brigada del Caos. No les gustaría tener una organización muy fuerte detrás de ellos. En una gran casa japonesa antigua. Un anciano apretó los dientes mientras leía una carta anónima. No sabía quién lo envió exactamente, pero sabía de dónde venía esa persona. Brigada del Caos. El anciano estaba muy enojado y trató de romper la carta, pero era demasiado fuerte para él. Ni siquiera podía dejarle ninguna arruga.
El nombre del anciano era Matoru Imejima. Él fue quien envió secuestradores para secuestrar a Akeno. La razón era que quería convertirla en su familiar. Akeno tenía el linaje del ángel caído. Ella sería una buena herramienta para él. Pero ahora la Brigada del Caos le envió una carta de advertencia. Si no los escuchara, podrían matarlo y su cadáver sería arrojado al vacío como basura. Llame a todos. No podemos ofender a la Brigada del Caos. Matou no pudo hacer nada y ordenó a sus familiares que detuvieran todo. Akeno podría ser valioso, pero su vida lo era más. Podría encontrar a alguien más que fuera su herramienta. Matou luego fue a una habitación secreta dentro de su casa. Necesitaba informar a alguien que el plan había fracasado. Estaba seguro de que lo entendería porque es posible que tampoco quisiera ser el objetivo de una organización así. Dentro de la habitación secreta había una gran bola de cristal. Matou se mordió el dedo y luego untó su sangre en la bola de cristal. La bola de cristal brilló en rojo y luego apareció la figura de un hombre con 4 pares de alas. ¿Por qué me contactas en este momento? Tengo malas noticias. Quizás tengamos que rescindir nuestro contrato. ¿Por qué? Brigada del Caos. No tuvieron que hablar mucho para saber lo que pasó. Así que obtuvieron la protección de ese estúpido dios dragón. Entonces no se podía evitar que el contrato tuviera que cancelarse. Matou asintió y quiso decir algo más. Pero de repente tosió sangre cuando fue atacado por una lanza sagrada. ¿Por qué? Olvidé contarte cómo terminar nuestro contrato. Y así es como lo terminamos. Después de que el hombre terminó su pieza, la gran bola de cristal desapareció. Deja solo al anciano moribundo en el suelo. Debería haber sabido que no debía creer en la palabra del ángel caído. Y el que traicionó a los de su propia especie. Murió una muerte bien merecida. En la casa Kurosaki, Ishin e Ichigo retrocedieron en el tiempo. La cena estaba lista, pero vieron que era mucho más de lo que suelen comer. ¿Hay invitados? Ishin le preguntó a Masaki con curiosidad y ella asintió. Cuando vio que su esposa estaba muy seria y nerviosa, sus ojos se abrieron como platos. Supo de inmediato quién iba a ser el invitado de hoy. Ichigo escuchó a su padre y a su madre. Les dijeron que cenaran en su habitación y que no salieran antes de llamarlo. Entendió que podrían tener una conversación seria con el invitado que vendría a cenar con ellos. Realmente quiero saber quiénes son. Ichigo negó con la cabeza. Necesitaba controlar su curiosidad. Como dice el refrán, la curiosidad mata al gato. Y no agregues, la satisfacción te lo devolvería porque no era cierto. Si moriste, moriste. Ahora tenía tiempo para sí mismo. Comenzó a practicar la técnica Kinki que le enseñó Ryuken. Aunque pudo usar la técnica de Kinki en el primer intento, estaba lejos de ser perfecta. La práctica hace la perfección, así que voy a seguir trabajando. Ichigo cenó rápidamente y luego comenzó a practicar en serio. No se olvidó de nutrir sus artefactos y a su Asauchi con su poder espiritual. Su padre se lo dijo cuando les dio suficiente poder. Se convertirían en sus compañeros de vida o muerte. En el comedor. Estaba muy tranquilo. Ahora toda la comida estaba lista en la mesa. Ishin y Masaki esperaron a que llegara el invitado. Miraron el reloj. Era casi la hora en que debía llegar el invitado. Y eso cuando vieron aparecer un anillo mágico rojo en el suelo. Entonces salió de allí una hermosa mujer de cabello castaño. Miró a su alrededor con curiosidad antes de que su mirada se posara tanto en Ishin como en Masaki. Ella ignoró a Ishin y fue a abrazar fuertemente a Masaki. Parecía estar muy feliz de conocerla. Finalmente me contactaste, Baka Imouto. ¿Sabes cuánto me preocupo por ti? Lo siento mucho, Benelana, no tengo otra opción. Si me quedo en el inframundo solo un día más, me habrían matado. El invitado que llegó a su casa pertenecía a una gran familia noble. Su nombre era Benelana Gremor y de soltera Bael. El primo muy cercano de Masaki. Masaki era en realidad una raza dual. Ella era humana con poder de Kinki y sangre de diablo. Su existencia era un tabú para esos demonios de sangre pura. Y querían su muerte, por lo que no tuvo más remedio que huir del inframundo. Benelana la soltó y luego miró a Ishin de pies a cabeza. Luego ella elegantemente se burló de él. Sigues siendo el mismo. Feo y pobre. ¿Cómo te puede gustar alguien como él, Masaki? Benelana se sorprendió después de que Masaki le dijera que estaba casada con un Shinigami. Pero ella no dijo que era Ishin. Tenía miedo de que su prima muriera conmocionada. Y no solo sobre él, que ella no le contó. Tampoco le había hablado de su hijo ni de sus gemelos.
Sus gemelos ahora estaban durmiendo en su habitación y no deberían despertarse pronto. En cuanto a Ichigo, ella sabía que era muy diligente. Debería estar practicando su poder. Y no saldría de su habitación hasta que ella lo llamara. No le contó a Benelana sobre su hijo y los gemelos. Fue porque no sabía si alguien la espiaba o no. Si supieran que ella todavía estaba viva e incluso tenía descendencia, no escatimarían esfuerzos para destruirlos. Su odio tiene su origen en la guerra sobrenatural de hace 1000 años. Y Sin, quien fue insultado, no se sintió ofendido en lo más mínimo. Simplemente se rió mientras se sentía aliviado de que no haya complicaciones con la llegada de Benelana al mundo humano. Vamos a cenar mientras hablamos, ¿de acuerdo? Benelana no tuvo oportunidad de comer la comida de su prima durante mucho tiempo. Y ahora la oportunidad estaba frente a ella. Ella no se lo perdería a toda costa. Entonces, perdiste tu poder como Kinky y quieres usar poder demoníaco. Benelana se sorprendió de que alguien como Masaki, que odiaba tanto al diablo, se permitiera usar el poder demoníaco, que era la energía única que solo el diablo y la mitad diablo podían usar. Sí. ¿Pero por qué? Puedes practicar el Onyodo de la raza humana. ¿Por qué molestarte en despertar tu poder demoníaco? No fue suficiente, necesito más poder. ¿Qué pasó, Masaki? Por favor, dime la verdad. Benelana todavía sabía lo mejor que podía, incluso cuando estuvieron separados por mucho tiempo. Sabía que Tsubaka Imoto le había ocultado algo. Pero ella no quería entrometerse. Ahora tenía una razón para hacerlo, así que tenía que hacerlo. Masaki ahora estaba seguro de que nadie seguía a Benelana. Ella suspiró y le contó todo lo sucedido. ¿Quieres decir que tengo una sobrina y unos sobrinos? Esas son buenas noticias. Y Ichigo-kun era muy fuerte a una edad tan joven. Benelana estaba muy feliz de saber que tendría sobrinos y una sobrina. También tengo una nueva hija. Debería ser un poco mayor que tu hijo. Fue muy difícil para nosotros los demonios tener hijos. Y mi mayor, bueno, no hablaré de él. Esta vez fue Masaki quien estaba feliz de tener una sobrina. Benelana no quería hablar de su hijo porque sabía que Masaki odiaba mucho a su hijo después de lo sucedido ese día y Sin llevó a Ichigo al santuario. No era grandioso ni nada por el estilo, pero todo parecía tranquilo y limpio. Podía sentir que había algún tipo de barrera alrededor del santuario, pero era muy delgada. Su propósito no debería ser impedir que la gente entre, sino notificar a la gente que está dentro que hay invitados. Y Sin era simplemente un humano normal, por lo que es posible que no lo notaran, excepto cuando se trataba de Ichigo. Era como una bombilla en la oscuridad. Y cuando el dúo de padre e hijo traspasa la barrera, una voz fuerte y poderosa resuena desde el cielo. ¿Quién eres? Este es el territorio de los ángeles caídos. Indica tu propósito. Ichigo tembló. Podía sentir que alguien lo miraba desde el cielo. Su aura era demasiado fuerte para él. Sintió que su propio ser estaba reprimido. Se obligó a mirar hacia arriba y vio a un hombre con 6 pares de alas de ángel negras. ¿Qué es este poder tan poderoso? Esta fue la primera vez que se enfrentó a un ser así. Se sintió desesperado. Si el ser quisiera matarlo, podría hacerlo solo con su presencia. Y cuando Ichigo estaba a punto de desmayarse por la diferencia de poder, Sin le gritó al hombre sin miedo. Detente en este instante. Barakiel, él es mi hijo, idiota. Sin. Barakiel dejó de oprimir a Ichigo instantáneamente cuando escuchó la voz de Sin. Miró a Sin sorprendido. Realmente se conocen. Ichigo respiró hondo. Pensó que iba a morir. Barakiel voló desde el cielo antes de saludar a Sin de manera amistosa. No le importaba en absoluto que lo llamara idiota. Finalmente apareces. ¿Sabes que te hemos estado buscando durante 5 años? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Preguntó Barakiel. Él realmente quería saber. Lo siento, hay tantas cosas que tengo que hacer y antes de darme cuenta. Han pasado 5 años. El tiempo no espera a nadie. Sí, así es, y ese es tu hijo. Lo siento muchacho. Pensé que eras un intruso. Barakiel se disculpó sinceramente con Ichigo. Se sintió culpable cuando vio que Ichigo era muy joven. Podría incluso ser más joven que su hija. ¿Qué pasó, Barakiel? Estás en guardia. Normalmente preguntarías primero antes de reprimir a alguien. Sin preguntó con curiosidad. Sabía que algo debía haber sucedido. De lo contrario, el amigo que conoció durante 100 años no actuaría así. Barakiel se quedó en silencio un momento antes de responder. Es por el clan Imejima. ¿Clan Imejima?
¿Te refieres al clan Imejima, una de las grandes familias de Onmyoji? Sí, quiero explicártelo, pero este lugar no es apropiado. Entremos primero. Barakiel los condujo al interior. Y cuando estaban dentro, Ichigo e Isin fueron recibidos por una mujer muy hermosa. Ella los saludó cortésmente. Esta es mi esposa, Imejima Shuri. Y Shuri. Este es mi amigo del que te dije. Kurosaki Isin y ese chico son su hijo. Barakiel presentó a todos. Luego buscó a alguien. Shuri, ¿dónde está Akeno? Ella está en su habitación y debería estar haciendo su tarea. ¿Quieres que la vaya a buscar, querida? Barakiel sacudió la cabeza y luego miró a Isin. Fue un suspiro que le dijo que lo que iban a hablar no era algo para niños. Isin asintió. Ichigo podría madurar más que un niño normal, pero aún así estaba al final del día. Niño. Entonces Isin habló con Ichigo. Ichigo, papá va a hablar de algo muy importante con él. Deberías ir a jugar con su hija. Ichigo asintió. Sabía cuándo escuchar pero no sabía dónde estaba la hija. Shuri se rió un poco. Encontró que Ichigo era realmente lindo. Ven con la tía. La tía te mostrará dónde está la habitación de Akeno. Shuri luego tomó la mano de Ichigo y lo llevó a la habitación de Akeno. Lo trataba como lo trataba Masaki. En realidad, tenían un carácter bastante parecido. Isin cuando vio que Ichigo se había ido con Shuri. Luego miró a Barakiel y le preguntó. ¿Quieres ayuda? Aunque ya no soy capitán, todavía tengo alguna conexión dentro del Escuadrón 13 de la Guardia Real. Isin estaba listo para ayudar a su amigo. El clan Imejima era un clan de Onmyoji muy fuerte. Pero todavía no se podían comparar con los Shinigamis. Barakiel negó con la cabeza. No quería involucrar a su amigo en su asunto. No, no tienes que hacer nada. El clan Imejima no podría hacer ningún movimiento pronto porque serían atacados por el otro clan. Isin asintió cuando escuchó eso pero no se quedó quieto. Sabía que tarde o temprano el clan Imejima los atacaría nuevamente. Lamentablemente ya no tenía poder. De lo contrario, podría ayudar fácilmente. Shuri llevó a Ichigo al dormitorio de su hija, que estaba dentro de otra casa. Estaba bastante lejos de la casa principal. La casa principal debía ser el lugar donde la utilizaran para recibir a sus invitados. Y en esta casa. Vivían en él. Era bastante sencillo pero muy acogedor. A Ichigo realmente le gustaba este tipo de casa. Lo hizo sentir tranquilo y sereno. Esta es la habitación de mi hija. Debería estar estudiando o haciendo su tarea. Pero puedes decirle que descanse un poco y juegue con ella. La tía irá y preparará algo lindo para ustedes dos, ¿vale? Después de eso, Shuri fue a la cocina a preparar algunas delicias para él y su hija. Ella no le presentó a su hija primero. En el cual él tampoco lo notó. No es de extrañar que no tuviera muchos amigos. Ichigo miró hacia la puerta. Era una puerta plegable tradicional. No pensó mucho en ello y luego la abrió. Entró en la habitación y vio a una chica con un vestido blanco de una pieza que estaba trabajando en su tarea en su escritorio. También escuchaba música mientras lo hacía. Entonces ella no sabía que había un chico desconocido dentro de su habitación. Ichigo vio que a ella realmente le gustaba así que no quiso molestarla. Eligió sentarse en el suelo de tatami y observarla hacer su tarea. 12 más 4 igual 42, ... Ichigo escuchó eso y sintió dolor en su corazón. 33 igual 23, puaj, 41 más 4 igual 44 no puedo, Ichigo ya no podía quedarse quieto. Él se levantó y luego se acercó a ella. Hola. Saludó a Akeno gentilmente. Pero la reacción que obtuvo de ella no fue algo que esperaba. Akeno, que estaba trabajando duro en sus estudios, sintió que alguien estaba detrás de ella y escuchó débilmente que alguien le susurraba. Ella se volvió hacia él muy rápidamente y cantó una especie de mantra. Una llama azul apareció frente a ella y estaba lista para ser liberada. Ichigo no podía dejarla terminar su canto y soltar la bola de fuego. De lo contrario, podría quemarse. Bakudo Unsai. Ichigo inmediatamente usó la forma de pujar para atarla. Los ojos de Akeno se abrieron como platos. Su hechizo desapareció y su mano quedó sellada detrás de ella. Ella empezó a llorar. Tenía mucho miedo. Ella simplemente usó un yodo, el camino del yin y el yang, por instinto en este momento. Ella pensó que Ichigo era un fantasma de bajo nivel que siempre venía y la molestaba. Podría desterrar fantasmas de bajo nivel. Pero parecía que se había encontrado con un fantasma de alto nivel. La comerían viva. Por favor no me comas, sollozó que... ¿Por qué debería comerte? Te eres un fantasma. Te gusta comer niños.
Mi madre siempre decía eso. Pero, no como niños. En realidad. Sí, solo como comida humana. No humana. Cuando Akeno escuchó eso, se sintió aliviada. Así que no eres un fantasma sino un espíritu. Lamento haber sido grosero contigo, pero no deberías entrar a la habitación de la chica sin permiso. Pero obtuve permiso de la tía Shuri. Ella fue quien me trajo aquí. Mamá te trajo aquí. Oh. Ahora sé que quiere que te conviertas en mi familiar. ¿Hablas en serio? Ichigo se quedó sin palabras. Primero era un fantasma aterrador, pero ahora era un espíritu que debería convertirse en su familiar. Lo digo en serio, eres muy fuerte, por favor conviértete en mi familiar. Ella concluyó todo por sí misma. Ichigo solo pudo negar con la cabeza. Lo siento, pero no puedo convertirme en tu familiar. Soy un humano. Pero no creo que los humanos tengan tanto poder espiritual dentro de ellos. Debe ser un espíritu, pero si no quieres ser mi familiar. Está bien, pero, ¿puedes ser mi amigo? Tu amigo. Está bien, puedo ser tu amigo. De verdad. ¿Realmente vas a ser mi amigo? Akeno demostró que era muy tímida. Incluso podría tener menos amigos que él. Y dijeron que hacer amigos es difícil. De nada Ichigo pensó en lo que dijo su padre. No sabía lo grandioso que era su hijo. Ahora tenía un amigo más. Y aumentará en el futuro. Shuri entró en la habitación y cuando vio que ya se habían hecho amigos. Ella no pudo evitar ser feliz. Por su familia. Akeno creció sin amigos. Ahora que había una oportunidad. Su marido no dudó en dejarle convertirse en amigo de su hija. Confiaba en que el hijo de su amigo fuera digno de confianza como su padre. Y Shin y Barakiel hablaron entre sí sobre el clan Himejima. Habían enviado muchos asesinos para intentar dañar a Shuri y Akeno. Afortunadamente eso en esta zona. Había una sede de Shinigami. Fueron eliminados por ellos antes de que pudieran representar una amenaza para su familia. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? No se darán por vencidos. Estoy seguro de que enviarán más tras ellos. Barakiel se puso serio. Quería llevárselos a Grigori pero Shuri no quería. Ella lo sabía si realmente iban al territorio de los ángeles caídos. Su futuro sería igual o incluso peor que el que enfrentan ahora. Este asunto es realmente difícil de resolver. Y Shin tampoco sabía qué hacer. Lo que podía hacer era contarle a Yoruichi sobre esto. Pero su trabajo ya era alto. No sabía que si ella podía ayudarlos mucho. Ichigo respiró hondo. Había terminado de nutrir sus artefactos y a Asauchi con su poder espiritual. Después de eso quiso empezar a practicar la técnica de Kinki, pero no pudo practicar una técnica más avanzada de Kinki dentro de su habitación. Porque atraería la atención del invitado hacia él. Su madre y su padre le dijeron que entrara a su habitación. Eso significaba que no querían que su invitado se fijara en él ni en sus hermanas gemelas. Así que ahora solo tenía una opción. Entonces es meditación. Ichigo descubrió que la meditación le ayudaba a controlar mucho mejor su poder espiritual. Y también mejoró mucho su temperamento. No se dejaría influenciar ni se enojaría fácilmente. Ichigo comenzó a entrar en su conciencia. Al principio fue muy difícil pero cuando empezó a cogerle el tranquillo. Sería más fácil. Se encontró dentro de su paisaje mental. Estaba lleno de naturaleza y edificios que tenían muchas enredaderas o incluso árboles. Creó una sensación de coexistencia entre la modernidad y la naturaleza. En ese lugar sintió que podía llegar a ser él mismo por completo. Pensó en el mundo de los espejos. No pudo evitar negar con la cabeza. No podía recordar nada más allá de eso y ya había desaparecido. Pensó que no debería pensar más en eso ya que recuperó todas sus emociones a pesar de que le costaba entenderlo. Aún era mejor que no tenerlo en absoluto. Mientras se aventuraba profundamente en su paisaje mental. Podía escuchar que alguien lo había llamado. Aunque estaba dentro de su conciencia, usó el brazalete de flores como medio para poder percibir algo fuera de su conciencia. Y cuando salió, escuchó que su madre lo llamaba desde afuera de su habitación. Aunque solo tenía 5 años, su madre respetaba su privacidad. Ya que él no era como cualquier niño normal. Maduró más rápido que ellos. Ichigo bajó del segundo piso al comedor. Luego conoció a una mujer muy hermosa. Ella lo miró con cara feliz. Ichigo supo al instante que ella no tenía malos pensamientos hacia él y que esa debería ser la razón por la que su madre lo llamó al comedor. Debió haber pensado en presentárselo. Pero para su sorpresa, su madre no lo presentó porque lo levantó y lo abrazó. ¡Qué niño tan lindo! Mi nombre es Benelana Gremori. Soy tu tía.
A Ichigo le enseñaron modales, así que se presentó mientras era presionado por las flores de esta hermosa mujer. Soy Kurosaki Ichigo, encantado de conocerte, tía Benelana. Benelana quedó impresionada por lo tranquilo que estaba cuando se presentó. Actuó como un niño al que le enseñaron modales. Masaki, ¿le enseñaste a tu hijo sobre etiqueta? No, así es como suele comportarse. Simplemente maduró más rápido que nadie de su edad. Masaki no quiso decir que tenía un problema con sus emociones. Entonces ella le dijo que maduró más rápido de lo normal. A Ichigo no le importaba que él fuera el tema principal para hablar. Miró a su padre, cuya existencia ambos ignoraban por completo. Podía sentir su voz interior mientras pensaba para sí mismo. ¿Por qué estoy aquí para sufrir? Benelana lo dejó ir después de terminar de abrazarlo hasta el fondo. Luego ella lo miró profundamente. Hay tanto poder espiritual en su interior, me pregunto qué pasaría si él también despertara su poder diabólico. Benelana, por favor no lo hagas. ¿Por qué? Benelana quiso protestar. Esta fue la primera vez que vio a alguien con tanto potencial. Con poder espiritual podía caminar por el camino Shinigami, el camino Kinki, el camino Onmyodo. Pero si su poder demoníaco despertara, también podría caminar por el camino del diablo. Se convertiría en un ser que incluso podría rivalizar con Dios y Mao. Masaki le explicó eso en el mundo humano. El diablo era la más odiada de todas las razas. Y podría ser atacado por aquellos de la iglesia e incluso del santuario. El diablo había hecho muchas cosas malas y no era una sorpresa que fueran atacados en el mundo humano. Eso es una lástima, pero incluso si no siguió el camino del diablo, debería ser suficiente para convertirlo en una de las potencias en el futuro. Benelana sonrió y miró a su sobrina. Luego pensó en algo bonito después de conocer a Ichigo. Benelana quería ver a sus sobrinas gemelas, pero cuando escuchó que estaban durmiendo, no quería molestarlos, así que vendría a reunirse con ellos mañana. Mira la hora, ya era muy tarde. Creo que debería ser hora de regresar. Benelana miró a Masaki. Se sentía reacia a separarse de su prima, pero no podía estar ausente del inframundo por mucho tiempo. De lo contrario, seguramente surgiría un gran problema. Masaki sentía lo mismo que ella, pero también entendía su posición. Se había casado con Zeocticus Gremori. A pesar de que el hombre era solo un demonio de clase alta, su familia era uno de los 72 pilares del inframundo. Por eso tenía una gran influencia en la política. No menciones que su hijo ostentaba el título de demonio más fuerte y Mao Lucifer. Benelana se podría. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Luego, Baka y Mouto. Y tú también, mi amado sobrino. Benelana sonrió y besó a Masaki e Ichigo en la frente. Ella todavía ignoró al deprimido Isin. A ella no le agradaba porque le había arrebatado a su prima pequeña. Pero ella lo perdonó un poco por darle un sobrino y unas sobrinas tan lindos. Luego convocó el anillo mágico de teletransportación al inframundo, pero antes de atravesar el anillo mágico arrojó algo al suelo. Era una especie de piedra. Luego se fusionó con el suelo y creó un hermoso efecto con letras extrañas por toda la casa. Entonces esas letras se volvieron invisibles. Esa es la runa nórdica de protección. Masaki sabía lo que era y estaba muy sorprendida. No puedo dejarte a ti y a tu familia sin protección. Con esta protección, si no fuera la clase definitiva, el Shinigami de nivel sentado o el Onmyouji de nivel de estrella negra, nadie podría hacerte nada a ti y a tu familia dentro de tu casa. Masaki se sintió conmovido. Sabía lo valiosa que era la runa nórdica. Era tan caro que incluso podía rivalizar con la lágrima del Fénix. Gracias, no lo menciones. Entonces Benelana sonrió y regresó al inframundo. Volverá mañana para ver a sus dos pequeñas y lindas sobrinas. Y Sin, cuando vio que Benelana había regresado al inframundo, no pudo evitar suspirar aliviado. Finalmente, voy a buscar un poco de cerveza. Luego salió de la casa a buscar cerveza. Masaki solo pudo negar con la cabeza y dejar en paz a su marido. Luego miró a su hijo. Estaba mirando inmensamente la runa nórdica. Eran invisibles para los ojos de un humano normal, pero Ichigo podía verlos con su sentido espiritual. Fascinante. Ichigo sacó su pequeño cuaderno antes de escribir algo rápidamente en él. Masaki miró lo que escribió y de repente se sintió aburrido. Sí, ese es mi hijo. Ella no sabía que él tenía conocimiento del antiguo idioma escandinavo que derivaba del antiguo idioma nórdico. Tenía algunas similitudes. Lo cual fue suficiente para que su hijo lo decodificara.
Mamá, creo que puedo recrearlo con kanji. ¿Crees que aquellos que le dan la runa a tía Benelana se enojarían conmigo? Ichigo le preguntó a Benelana. Estaba muy feliz y emocionado de probar el nuevo conocimiento. Creo que no lo harán. Había muchos magos occidentales que usaban esas runas nórdicas como referencia. Esos magos occidentales tenían al menos el máximo nivel de clase, pero ella no se lo dijo. Y no podían entenderlo al 100%, sino solo al 50% en el mejor de los casos. Tenía curiosidad por saber hasta qué punto su hijo podía entenderlo. Ichigo-chan, ¿cuánto los entiendes?, preguntó Masaki. Ichigo dejó de escribir kanji en su pequeño cuaderno antes de responderle honestamente. Es bastante difícil, mamá. Solo puedo entender alrededor del 70%. El resto, necesito investigar más al respecto. Ichigo escribió kanji en el aire con su poder espiritual. Y luego crea una barrera poderosa. Podría resistir la magia de nivel de clase media. Masaki suspiró. Su hijo era demasiado inteligente para su propio bien. Ella necesita recordarle que no muestre este lado de él a nadie. De lo contrario, su vida sería muy miserable. Ella nunca dejaría que nadie se aprovechara de su hijo. Necesito volverme más fuerte lo más rápido posible. Así puedo protegerlo. Masaki no sabía que solo mostraría este lado de él a aquellos en quienes confiaba. Y su confianza no era algo que nadie pudiera ganarse fácilmente. Recordó todas las palabras que le enseñaron sus reflexiones en un gigantesco castillo de la familia Gremory. Dentro de la cámara de Benelana. Benelana ahora había regresado del mundo humano. Se sintió muy emocionada y feliz de ver a su querida prima y a sus hijos. No pudo evitar querer que el mañana llegara más rápido. Ichigo era muy lindo, inteligente y maduro. Ella pensó que él podría convertirse en un gran amigo de su hija. Suspiró al pensar en su hija. Antes era linda y muy encantadora, pero algo sucedió y la cambió por completo. Se volvió fría y distante de todos. Había visto cosas que los niños normales no deberían ver. Espero que cuando tenga una amiga pueda volver a ser como solía ser. Extrañaba mucho a su hija mayor. Y mientras pensaba en su hija, su sirviente había llamado a la puerta y había pedido verla. Tenía curiosidad de saber por qué su sirviente quería encontrarse con ella en ese momento. Adelante. Su sirviente abrió la puerta y entró. Luego le hizo una reverencia e inmediatamente le habló. Gran señora, Ouhou-sama quiere traer un Nekosou al interior del castillo, pero ahora mismo está frente a los guardias en la puerta del castillo. Escuché que su hija trajo un Nekosou al castillo. Sus ojos se abrieron como platos. Ella no creía que Nekosou todavía existiera en el inframundo después de lo que le pasó a toda su raza. La razón por la que su hija cambió tanto también fue por ellos. No esperó a que su sirviente terminara de hablar. Salió de su habitación y se dirigió inmediatamente a la entrada del castillo. Lo sabía a pesar de que su hija era la heredera de la casa. Pero había reglas que ni siquiera ella podía romper. Y se trataba de traer a un extraño al castillo sin una verificación previa de antecedentes. Mi querida hija, solo tienes 6 años pero ya le diste a tu mamá un dolor de cabeza mortal. A la entrada del castillo Gremory. Hubo una conmoción. Los guardias ahora se miraban unos a otros con preocupación. No sabían qué hacer en este tipo de situación. Frente a ellos había una joven con un hermoso cabello rojo carmesí. A su lado, una niña pequeña vestida con ropa sucia sostenía su mano y miraba a todos con ojos impasibles. Cuando vieron el estado de la pequeña, sospechaban de ella. Querían comprobar los antecedentes del Nekosou que ella había traído al castillo. La joven no quería que comprobaran los antecedentes del Nekosou porque si lo hacían, descubrirían que ella era una criminal. Y el crimen que cometió fue que existió. Mover. La joven pelirroja liberó su poder demoníaco. Su poder era muy poderoso y los presionó mucho. Todos los guardias que estaban frente a ella sintieron miedo. La joven acaba de usar el poder del linaje de la casa de Bael. El poder de la destrucción. Los demonios normales como ellos no podrían resistir ese tipo de poder. E incluso si estuvieran presionados, no podían dar un paso atrás porque serían castigados por el cabeza de familia. Por favor, entiéndanos, Ouhou-sama. Simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. Fue una regla que se transmitió de muchas generaciones y no podemos romperla. Si las rompiéramos, seríamos ejecutados. Escuchar que serían ejecutados si rompieran las reglas. La joven vaciló. Dejó de usar su poder y eso hizo que los guardias se sintieran aliviados. La joven entonces miró a la niña. Ella apretó los dientes. Entonces no volveré al castillo.
Ouhou-sama. Si no regresa, también seremos castigados ya que le habíamos negado la entrada a Ouhou-sama. La joven chasqueó la lengua. Se impusieron demasiadas reglas al diablo de clase baja. Y como consecuencia de violar la ley, la mayoría de ellos fueron castigados con la muerte. Muy molesto, no podía permitir que la niña que acababa de rescatar se quedara en su casa y tampoco podía irse. Cualquiera que fuera su elección. Iban a joderle la vida a estos guardias. Y como ella estaba en el medio. Alguien apareció a su lado. ¿Te escapaste del castillo para entrenar de nuevo? Rias-chan. Mamá, la que apareció fue Benelana. Sacudió la cabeza cuando habló con su hija. Ella todavía llamaba a su mamá, no a su madre. Lo que indicaba que ella todavía estaba en su corazón. Ven conmigo, tú también pequeña. Benelana les ordenó antes de mirar al guardia. Tosió un poco en su mano para llamar su atención. Como esposa del duque Ceuticus y agente de la ley de la casa Gremori. Yo personalmente comprobaré cómo está el pequeño Nekosou. Todos los guardias se inclinan ante ella. Y agradecerle efusivamente porque ella les había ayudado. Rias también sintió alivio. Ella no sabía qué hacer allí mismo. Afortunadamente su madre había venido y la había ayudado nuevamente. Jovencita, tenemos mucho de qué hablar entre nosotros. Te ayudé esta vez, pero tienes que hacer algo por mí. No puedo ayudarte todo el tiempo. Si quería arreglar a su hija, debe establecer una condición adecuada con ella. Ichigo no quería dormir, pero su madre se enfadaría si pasaba la noche estudiando la runa nórdica. Podía entender la mayoría de ellos pero no podía usarlos directamente porque necesitaba cierto tipo de energía para usarlos. Y como no lo tenía, necesitaba una forma más creativa de usarlo. Usó kanji que de alguna manera resonaban mejor con su poder espiritual. Tal vez porque ahora soy japonés. Ichigo ya no sabía de qué raza era ya que su madre era mitad humana con el poder del Kinki y mitad demonio con el poder de destrucción. Pensó en cuando escuchó toda la información que necesitaba saber sobre su madre. Intentó hacerle una broma a su padre y pensó que le gustaría, pero no salió según el plan. Papá, no me digas que tú también tienes un linaje oculto en el tuyo. Su padre se atragantó con la cerveza y luego desvió la mirada. Solo soy un Shinigami puro que perdió su poder, eso es todo jajaja. Muy sospechoso. Esperará hasta que crezca y experimentará consigo mismo para ver qué línea de sangre tenía además de Shinigami, humano con el poder de Fullbringer y Kinki, y Diablo. Ichigo no pudo evitar sorprenderse. Ya tengo 3 líneas de sangre. ¿Voy a morir? Ichigo no creía en la cantidad sino en la calidad. No sabía si esos linajes suyos chocarían entre sí o no. Si lo hacen. La cagó. Ichigo suspiró y luego dejó que el hombre de arena lo reclamara y se dirigió a la tierra maravillosa que era su paisaje mental. Simplemente dejó que su cuerpo descansara y entrenó su alma como siempre lo hizo. ¿Por qué soñar cuando podría entrenar y esos sueños ya no serán solo sueños? Apreciará cada momento de esta vida. A la mañana siguiente, Ichigo sintió que alguien se coló en su habitación. Supo inmediatamente quiénes eran. Su sensación era bastante ridícula en este punto con su pulsera de flores. Yuzu y Karin, ¿por qué vienen a mi habitación? Ichigo no sabía que a los dos les gustaba ver anime juntos y simplemente imitaron al personaje Imouto del anime. Karin-chan, necesitamos despertar a Oni-chan, pero ¿qué debemos hacer si Oni-chan está enojado con nosotros? Yuzu habló con Karin. Ella era una chica amable mientras que Karin era bastante malcriada. Karin se sintió asustada por un segundo cuando pensó en su genial Oni-chan, enojado con ella y mirándola con sus ojos fríos. No, Oni-chan es amable. No se enojará con nosotros. Karin estaba segura de que su Oni-chan nunca se enojaría con ellos. Para ser honesta, ella nunca lo vio enojado, solo molesto. Entonces despertaremos a Oni-chan con el estilo travieso de Imouto. Yuzu y Karin asintieron el uno al otro antes de saltar hacia Ichigo, quien pretendía estar dormido. Sabía que su cuerpo era más fuerte que el de un niño normal de su edad, pero aún podía sentir dolor. Y no quería decepcionar a sus hermanas gemelas pequeñas. Simplemente usó parte de su poder para ralentizarlos un poco y crear una fina capa de poder espiritual que disminuyó el impacto. Ichigo actuó sorprendido pero fue muy malo. Afortunadamente, los gemelos no parecieron darse cuenta y pensaron que habían lastimado a su Oni-chan. Oni-chan, ¿estás bien? Lo siento. Ichigo no pensó que su actuación fuera tan buena como para pensar que realmente sentía dolor, así que simplemente se sentó, los abrazó y le hizo cosquillas. Jejejeje. Yuzu y Karin se rieron y se olvidaron de la culpa antes.
Jugaron un poco entre ellos antes de tener que bajar al primer piso para desayunar con su madre. En cuanto a su padre, les dijo que tenía trabajo que hacer en su clínica. Cuando llegaron a la cocina, Masaki les sonrió y les habló. Hoy un pariente vendrá a visitarnos desde lejos. Así que Ichigo-chan, Karin-chan y Yuzu-chan no tienen que ir a la escuela hoy. Ichigo ya sabía quién era el pariente del que hablaba su madre, pero Karin y Yuzu no lo sabían. ¿Tenemos parientes también? Pensaron que no tenían parientes y estaban muy emocionados de saber quiénes eran. ¿Serían amigables con ellos o se convertirían en sus enemigos? Si Ichigo supiera lo que había dentro de la mente de sus hermanas gemelas, les prohibiría ver demasiado anime. No muy lejos de la casa Kurosaki, apareció un anillo mágico carmesí. De allí salió un coche y todos lo ignoraron por completo. Dentro del auto había una hermosa mujer de cabello castaño, una hermosa joven de cabello carmesí, una niña de cabello blanco con ojos sin emociones. Ahora se dirigían a la casa Kurosaki con un auto familiar. Si esos nobles del inframundo vieran quién conducía el coche familiar, seguramente pensarían que estaban locos. ¿Por qué alguien de su estatura conduce un coche de tan bajo coste? Yoruichi ahora estaba teniendo un dolor de cabeza mortal. Observó cómo la montaña de papeleo se desplomaba sobre ella. Ella lo juró anoche. Ella ya lo hizo casi todo, pero sentía como si pudieran dividirse. Haré que ese chico entre en mi equipo sin importar qué. Yoruichi maldijo. Haría todo lo que estuviera en su poder para conseguir al niño. Ahora tengo que terminar toda esta abominación otra vez, suspiró. Oh, es cierto, mi pequeña abejita vendrá al mundo humano hoy. Necesito decirle que me traiga algo. Luego, Yoruichi usó la mariposa del infierno para contactar a su pequeña abeja, o su nombre era Soifon. Yoruichi-sama, ¿necesitas algo? Llegaré al mundo humano en un momento. Le respondieron casi instantáneamente. Abejita, ¿puedes traerme el traje de Omitsukido para un niño? Mientras lo haces, trae contigo también el libro de nivel maestro de Kido. Traje de Omitsukido para un niño pequeño y un libro infantil de nivel maestro. Sí, y el libro que mencioné. No lo consigas de la biblioteca. Consíguelo en mi habitación secreta. Y sé lo más discreto posible. Sí, haré lo que me ordenes. Gracias, mi abejita. Después de eso cortó la conexión. El libro de Kido de nivel maestro que le dijo a Soifon que le comprara no era una versión normal que se pudiera encontrar en la biblioteca. Pero era una versión mejorada que Kisuke y Tesai habían creado juntos. Con este libro podría comprar el corazón de ese chico cuando superó el nivel experto. Soy un genio. Yoruichi quería algo y lo conseguirá pase lo que pase. En Seireitei, cuartel general de Dosa División, Soifon se sentía raro. Yoruichi-sama quería un traje de Omitsukido para un niño y un libro de Kido de nivel maestro. Soifon no sabía por qué lo quería, pero no preguntó. Ella simplemente hizo lo que le dijeron. Fue a buscar todo lo que su capitán quería y estaba lista para partir hacia el mundo humano. Shinigami cuando quisieron ir al mundo humano. El proceso fue más complicado que esos demonios. Necesitaban permiso de su superior. Afortunadamente, obtuvo el permiso directamente de Yoruichi. Así que todo salió muy bien para ella. Y con su identidad como la mejor Omitsukido, casi la dejan pasar sin siquiera comprobar nada. Soifon extrañaba mucho a su capitana, a su hermana mayor y a su maestra. No podía esperar ni un segundo para estar allí con ella. Soifon llegó al mundo humano. Luego fue directamente a la sede de la 2D División en el mundo humano. Mientras ella avanzaba hacia la sede, podía sentir un aura muy fuerte del diablo. ¿Diablo en nuestro territorio? ¿Cómo pueden ser tan audaces? Los demonios eran odiados en general. Fue por ellos que el inframundo sufrió mucho. También odiaba a esos demonios hasta los huesos, porque por culpa de ellos perdió a toda su familia. Soifon no permitiría que ningún demonio entrara en el territorio de los Shinigami. Fue al lugar donde podía sentir el poder del diablo irradiando desde allí. Y venía de una casa. Notó que muchos miembros de Omitsukido custodiaban el lugar. No pudo evitar ir hacia ellos. Y cuando la vieron temblaron un poco. Entre Yoruichi el capitán y Soifon el vicecapitán. ¿A cuál le tenían más miedo? Dirían que Soifon fue nombrado al instante. Al menos Yoruichi no quería matarlos a ellos cuando entrenaba, excepto a esta mujer. Casi mata a todos mientras entrenaba. Informe. Solo una palabra de ella. Obtuvo todas las respuestas que quería. Así que fue así, pero ¿por qué hay un demonio dentro? Soifon presionó más. Todos los Omitsukido negaron con la cabeza.
Tampoco sabían por qué estaba aquí el diablo de la clase suprema. Soifón frunce el ceño. Ella era vicecapitana, por lo que su nivel era el mismo que el del nivel superior de la clase definitiva. Pero el que estaba en la casa estaba en la cima y era considerablemente más fuerte que ella. Y mientras pensaba en cómo afrontar esta situación, una mariposa infernal voló hacia ella. Detente, ese diablo viene en paz. Le permito quedarse. Pero, no te preocupes si ella hizo algo malo. Seré yo quien haga el movimiento. Soifón solo pudo permanecer en silencio y observar la casa con una mirada complicada. Pero si su capitán dijo eso, ella no pudo hacer nada más. Ella suspiró y decidió dejarlo pasar. No quería que su hermana mayor se enfadara con ella. Míralos con atención. Si pasa algo, contáctame. ¿Sí? Luego, Soifón se dirigió a la sede. Se sentía deprimida antes, pero cuando pensó que le iban a enseñar la técnica personal de su capitán, su estado de ánimo mejoró. Ichigo miró un auto que estaba estacionado frente a su casa. Luego su tía salió con 2 niñas. Luego comenzó a saludarlos a él y a su madre. Entonces su atención se centró en los gemelos que ahora estaban detrás de él y lo abrazaban. Se sintieron emocionados de conocerla, pero todavía se sentían tímidos y asustados. Mis sobrinitos y sobrina lindos. Benelana desapareció de donde estaba y luego apareció ante ellos y abrazó fuertemente a Ichigo y a los gemelos. Ichigo se sintió un poco avergonzado mientras sus hermanas gemelas estaban sorprendidas. No pensaron que ella los abrazaría así. Y pensaron que ella era muy fuerte. Parecía una hermosa mujer normal de mediana edad, pero su fuerza era mayor que incluso la del hombre más fuerte del mundo. Tía Benelana, creo que quieren saber de ti. Ichigo ayudó a sus hermanas pequeñas. No sabían qué hacer para evitar que ella los abrazara. Su madre simplemente los miró con una sonrisa que les decía que se rindieran ya que ni siquiera ella podía escapar de ese destino cuando era joven. Por lo tanto, el deber del hermano debería ser ayudar a sus hermanas menores. Le habló para que dejara de abrazarlos y se presentara. Benelana dejó de abrazarlo a él y a los gemelos como él esperaba que lo hiciera. Lamento haberlos abrazado a todos de la nada. Permítanme presentarme primero y luego hablaremos sobre la compensación por los problemas que les he causado a ustedes 3. A Benelana le gustaban esas tías ricas que querían malcriar a sus sobrinos y sobrinas. Yuzu y Karin se miraron y luego Karin se presentó primero, seguida de cerca por Yuzu. A Benelana le gustaban mucho las gemelas porque le recordaban a su hija cuando era linda y enérgica. En secreto miró a su pequeña y linda Rías, quien intentó fingir que no estaba interesada en los gemelos. Benelana era la que mejor conocía a su hija y estaba absolutamente segura de que estaba interesada en ellas 2. Ella realmente quería a algunos amigos verdaderos que no pensaran en beneficios. Era una niña pobre que nació en una gran familia noble donde todos querían ser amigos de ellos por los beneficios. Parece que mi decisión de traerla aquí es la correcta. En el inframundo, la sociedad del diablo era dura e imperdonable. Siempre buscaron beneficios. Ni siquiera los niños pueden liberarse de ser la herramienta de sus padres. Benelana lo dio todo para proteger a su hija y que no volviera a ser como su primogénita. Fue en parte culpa suya que él se volviera así. Frío e insensible. Podía hacer cualquier cosa si eso significaba éxito. Rías-chan, ¿por qué no vienes aquí y te haces amigo de ellos y de ti también, Koneko-chan? Koneko fue la Nekosou que adoptó después de verificar sus antecedentes. Era hermana del peor criminal de la historia, Kuroka de Black Shadow Cat. Si alguien supiera quién era ella, sería ejecutada de inmediato. Rías, quien una vez fue la mejor amiga de un Nekosou cuando vio que un Nekosou estaba inconsciente cerca de su lugar de entrenamiento. Ella no podía dejarla estar y la ayudó. Sabía que Koneko era la hermana pequeña del criminal porque la llevó al hospital más cercano. Necesitaban revisarla y Rías tuvo que sacarla rápidamente del hospital antes de llamar a la autoridad. Ahora Benelana era quien se ocupaba de ella. Había borrado todos los rastros que pudieran conducir a ellos por parte de las autoridades. Koneko está a salvo por ahora. Rías y Koneko hicieron lo que les dijeron. Mi nombre es Rías. Rías no se presentó como Rías Gremory porque no le gustaba que la trataran de manera diferente. No fue algo que se ganó ella misma, sino simplemente la buena suerte para nacer con ello. Koneko hablaba como una muñeca sin alma. Se presentó porque su nueva mamá también se lo dijo. Todavía no se sentía lo suficientemente bien como para hablar más que eso. A Yuzu y Karin no les importaron y también se presentaron a ellos. Después de la introducción,
Rías luego miró al chico con el que estaba hablando su madre. Podía sentir que algún tipo de poder con el que estaba familiarizada salía de él. Se sintió como cuando usó el poder de destrucción. Tiene el mismo poder que yo. ¿Es alguien de Bael? Rías tenía curiosidad, pero no hasta el punto de necesitar preguntarle. Vamos a la casa. He preparado muchas cosas para tu visita. Masak finalmente les dijo a todos. Y luego invitar a su prima y a su hija a entrar a la casa. Mientras camina dentro de la casa. Resulta que Rías está cerca de Ichigo. Todavía no se han presentado directamente, pero debería bastar con hablar porque ya se sabían el nombre. ¿Eres de Bael? ¿Por qué estás aquí en el mundo humano? Rías no tenía ninguna curiosidad. Ni un poco. Ella simplemente no tenía nada que hacer. Ichigo miró a Rías y dijo con calma. Esa es una pregunta interesante. Y la respuesta a tu pregunta es no lo sé. Solo sé que no soy un humano, no un ser humano completo, no hace mucho. Ichigo le respondió honestamente. No tenía sentido mentir sobre eso. Rías escuchó eso y frunció el ceño. Ella lo escaneó de pies a cabeza con los ojos. Estaba tranquilo y sereno. Solo hablaba cuando alguien le hablaba. Y tenía un temperamento tan gentil. No debería ser alguien de esa familia. Todos los hombres de la familia Bael tendrían frío y sed de sangre. Todo lo contrario del niño que ahora hablaba con sus hermanitas con una sonrisa amable. No eran capaces de sonreír así. Conoció a su primo Sairaoi, aunque no era igual a ningún miembro de su familia, no heredó el poder de destrucción, así que era comprensible. Pero Ichigo podía sentirlo dentro de él en un estado latente. Pero aunque aún no se haya despertado, debería tener cierta influencia en su poseedor. No pudo evitar pensar en su hermano mayor. Era muy fuerte y el precio que pagó fue su propia cordura. Parecía gentil por fuera pero tan frío y sediento de sangre por dentro. Oye, ¿estás bien? ¿Por qué tiemblas así? Cuando estaba cayendo en lo más profundo de la desesperación al recordar el canarje que le provocó su hermano mayor. Una fuerte sensación de calma la invadió. Se sintió renovada y luminosa. Fue como si hubiera conocido el hermoso arco iris después de que pasó la tormenta. ¿Qué hiciste? Ella le preguntó. Nadie podría ayudarla a dejar de estar así de deprimida. Ni siquiera su madre. Solo uso algo de energía natural para calmar tu poder. Si sueltas ese poder, arruinará mi habitación. ¿Tu cuarto? Rías miró a su alrededor y descubrió que estaba dentro de una habitación con una decoración sencilla. Era una habitación de chicos. Sí, tía Benelana me dijo que jugar contigo, pero sigues ignorándome y sígueme a todas partes. Eso es simplemente vergonzoso. No te preocupes, no sé lo que has experimentado en el pasado, pero todo estará bien con el tiempo. Y puedo darte esto cuando sea demasiado para ti. Ichigo le dio una fruta amarilla. Ella nunca lo vio desde ningún lado. Esta es una fruta espiritual que se produce a partir de mi artefacto. Tenía una propiedad calmante y era muy dulce. Puede que te guste y no te preocupes por las caries. No tenía ni una onza de azúcar. Rías miró el fruto espiritual. ¿Me acaba de alimentar antes? Rías quería preguntarle, pero era demasiado vergonzoso, así que simplemente lo descartó. Pruébalo, te va a encantar. Rías asintió y luego lo intentó. Y cuando puso el fruto espiritual en su boca y lo masticó, el sentimiento que experimentó antes se le ocurrió nuevamente. Cerró los ojos y se sintió encantada por primera vez desde entonces. ¿Puedes dárselo a mi hermana pequeña también? Quizás ella lo necesite más que yo. ¿Por qué no? Puedo producir tantos como quiera. Ichigo le dio toda la jarra de fruto espiritual. Porque estaba hecho de poder espiritual. Nunca se pudrirá y podrá conservarse para siempre. Rías no pensó que se los daría tan fácilmente. Ella esperó a que él hiciera una demanda. Pero él simplemente se ocupaba de sus propios asuntos. ¿De verdad me los vas a dar así sin más? ¿No quieres nada a cambio? No, ¿por qué debería hacerlo? Ichigo miró a Rías de forma extraña. Él no entendió. ¿Por qué debería querer algo de ella simplemente por darle esos frutos? Tenía demasiados para comer solo. Rías se quedó sin palabras. ¿No tenía sangre de diablo en él? ¿Dónde estaba la codicia? Debería haberle pedido algo. Necesitabas pedir algo. No le des nada gratis a nadie. Se aprovecharán de ti. Ya lo sé, pero eres tú, así que está bien. Somos primos, después de todo. Rías se quedó sin palabras otra vez, pero sintió algo dentro de su cuerpo cuando dijo eso. Sacudió la cabeza y se comió la fruta para calmarse. Lo entiendo, pero aún necesito darte algo.
De lo contrario, me sentiría incómodo. Rias insistió en darle algo a cambio, lo que a Ichigo no le importó. El intercambio de regalos entre primos no debería ser algo en lo que pensar. Rias empujó su mano hacia adelante. Una pequeña bola llena de poder de destrucción fue enviada hacia él. Los ojos de Ichigo se abrieron como platos. Su primo quería matarlo. Quería esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. Fue golpeado por la bola de destrucción, pero no le hizo nada. No seas tonto. ¿Por qué debería querer lastimarte? Solo te ayudé a despertar tu poder de destrucción. Ichigo la miró distraídamente cuando la escuchó. No se negó su madre a que su tía. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.